Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos nuevamente a su no podcast, Viaje al Nuevo Mundo. El día de hoy traemos un tema bastante interesante y que la verdad me gustaría traer con una persona que también ha tocado esta parte de la historia que muchas veces la gente piensa que no es importante, pero créanme, la temática que hablaremos hoy tiene mucho trasfondo y para eso, no menos importante, mi invitado de cabina nuevamente está con nosotros. Preséntate al público, por favor. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Aquí de nuevo el Cabina. Honrado porque me llegó la invitación nuevamente y feliz de poder estar aquí con ustedes una vez más. Y precisamente con un tema bastante interesante. Creo que a la mayoría de nosotros nos parece muy intrigante lo que puede ser el tema de hoy. Así que, pues nada, aportar en lo que puedo aportar y causar algún debate en comentarios tal vez. Mm, Claro que sí, mi estimado Cabina, claro que sí. Bueno, el tema que traemos hoy a la mesa es un tema que quizás a muchos les haya interesado porque sabemos que un héroe, aquel que puede volar por los cielos o tal cual columpiarse entre las grandes ciudades, no sería un héroe si no tuviera un villano, el cual muchas veces es definido como, en este caso, la antítesis del héroe. A veces con un objetivo claro y otras veces solo desean ver arder al mundo. En este caso, mi estimado Cabina, para usted, ¿qué es un villano? Si pudiera darnos una definición tal cual. Para mí, un villano normalmente lo solemos confundir con un antagonista, ¿no? Y la realidad es que la línea entre esos dos es muy delgada. Y esa línea para mí, lo que define al villano es como que este valor moral que le da a sus acciones, que es eh, cruel, eh, todo lo contrario a lo que podría hacer el bien, lo hace, es manipulador, busca dañar a la gente, busca causar algún mal y justificar las acciones que dañan a otras personas. Eso para mí es un villano. Rapidísimo, pero para mí eso es. Mm. Sabes, muchas veces, bueno, cuando vas creciendo, ahora sí que cuando vas teniendo esa edad de adulto responsable con gustos de mentes, siempre Ujú. te vas dando cuenta de que ciertos villanos llegan a tener objetivos que para ti empiezan a ser como que, entre comillas, razonables, ya que Ajá. si pudiera yo poner un ejemplo muy vago, que es de esta gran saga de películas de Misión Imposible, había un villano que le decía, en este caso al buen Tom Cruise, le decía, mire, mundo ya no va a poder soportar a más gente, decía. Su idea era de que estábamos como que excediendo el límite que podría soportar el planeta. Y se necesitaba ser imparciales para que el mundo pudiera tener la capacidad de poder de seguir sobreviviendo con el paso de los años. Y uno podría llegar a decir, no, ¿cómo crees? O sea, al final de cuentas, uno no quiere tomar la decisión más difícil, que es, pues, en este caso, sacar a la gente del juego, si lo podemos poner de alguna manera. Pero Sí. muchas veces te quedas pensando, ¿y si realmente es cierto? Y a futuro, en unos 20, 40 años, te quedas pensando, ay, o sea, él no tenía tan mala razón y ahora mi familia no tiene para comer o no tenemos un lugar donde vivir o incluso la delincuencia, o sea, ha llegado a un nivel que quizás ya no, ni siquiera la policía, el ejército, nada es capaz de detenerlo. Y es donde uno se queda pensando, ¿acaso el villano tenía razón? Si yo te lo pudiera poner en una pregunta, ¿hay algún villano que tú hayas conocido, hayas visto en alguna serie, película, en el que tú dijeras, Rayos, tenía un poco de razón? Sí, o sea, la verdad es que se me ocurren algunos. Similar al que tú mencionas, pero un poquito más así, pues, no sé si decir popular, pero pues Thanos en el UCM. O sea, el vato proponía algo muy sencillo, pero villanescamente lógico. El universo es finito, los recursos son finitos, y si la vida no se controla, el universo va a dejar de existir. Entonces, necesita corregirse. Y justo cayó en un momento, pues, donde, aquí en la vida real estamos hablando de que de la sobrepoblación, de que faltan recursos y que no sé qué. Entonces, a ojos, de Thanos, nosotros estamos al borde de la extinción, y lo más lógico es, pues, la neta, corta la población a la mitad, ¿no? Mata a la mitad de la población
para que el resto de la población que sobreviva eh, precisamente haga eso, no tenga una vida más próspera, que no tenga que luchar por los recursos. El otro que se me ocurre es Madara Uchiha de Naruto. O sea, él proponía que el, nosotros, o en ese entonces los ninjas, por el simple hecho de ser ninjas o de ser personas, siempre van a existir conflictos y siempre va a haber daño colateral por los conflictos egoístas de la gente. Entonces, la mejor manera que tiene para evitar el conflicto es meterlos a todos en un sueño o una ilusión donde no existe el conflicto, donde cada quien vive el sueño de su mundo perfecto, ¿no? Y, y dirías, puchivida, pues tiene razón. O sea, si todos están metidos en esa ilusión, en el mundo real no va a haber conflicto. Literalmente, eh, pues ya nadie tendría la posibilidad de pelearse con el de al lado porque cada quien estaría metido en su mundo ficticio, ¿no? A costa de la libertad en el mundo real. O sea, son esos que se me vienen a la mente ahorita. Igual hoy vi Invencible, que hoy creo que, sino que hoy o ayer sacaron los primeros 3 episodios y me acordé de Omniman, que su lógica o la lógica de los Viltrumitas, pues en sí tienen razón, vamos a eliminar a los que son los más débiles, a los que no tienen tanta fuerza, para que solo prevalezcan aquellos que tienen la fuerza y la capacidad de continuar, ¿no? Y al procrear entre estos seres superiores, los descendientes van a ser, o el linaje va a ser más puro, más fuerte, más duradero, y tienen más tecnología, tienen más conocimientos, y ellos pueden llevar esa misma ideología a otros lados, como la Tierra, donde pues son más débiles, viven menos, y si los conquistan y eliminan a los más débiles, le dan paso a una nueva generación de humanos cruzados con viltrumitas, pero más fuertes. Entonces, estos tres a primeras tienen lógica lo que dicen y podría decir, no manches, sí es cierto, pero lo que nosotros ignoramos es que es a costa de un valor primordial para los demás. Has puesto ejemplos bastante buenos y la verdad que, por ejemplo, a mí cuando me tocó ver esta parte de Madara por las primeras veces, me quedé, vaya, o sea, él propone un mundo de paz, un ejemplo, que tu mente esté con la persona que quieres, o teniendo el trabajo que quieres, o incluso teniendo esa relación con los familiares que nunca tuviste. Ujú. Y al principio tú puedes decir, es algo excelente, o sea, al final de cuentas el mundo va a sanar, bla, 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 bla. Y en algún momento, cuando los protagonistas, en este caso el buen Naruto y Sasuke, se dan cuenta de que pues todos están ahí, quizás ellos pudieron haber dicho, pues, válida no es. Al final de cuentas, todos están en el lugar donde deben de estar y pues el conflicto se acabó. Ya no va a tener que haber peleas entre las aldeas, secretos, ya no va a tener que haber en este caso enfermedades o conquistas de otros lados. Pero como tú le dijiste, hay un valor ahí que quizás no tienes en cuenta, que es la libertad. Limitas la libertad del individuo para que pueda tener ese mundo feliz, pero ¿a qué costo? Como con Thanos, o sea, el costo de matar a los demás de manera imparcial, ¿cuál sería? O sea, literalmente él dice que es de manera imparcial, pero pues seamos justos, no era tan imparcial cuando lo propuso en su planeta y pues él quería seguir vivo. Entonces, sí, voy a hacer al azar, pero voy a matar a todos los Vengadores que tienen chance de ganarme, ¿no? Voy a dejar a los más piojos. Exacto, exacto. Y con los Beltromites, la verdad que cuando ves la serie, más la primera temporada, yo me digo, a veces el humano se ve tan débil, o sea, más en el primer capítulo, Omniman acabó con los seres más fuertes que había en ese momento que era como tipo Liga de la Justicia. Sí, Y los Guardianes del Globo. exacto, y yo cuando vi esta parte cuando acabó con parece que yo digo el Batman, entre comillas, me quedé, No, amigos, hombre, sí. fue Ahí tan se me sencillo, botaron todos los cómics de Batman. sí, y yo me quedé, amigo, es tan sencillo a veces pensar que
en el otro, ahora sí que en el otro mundo, este cuate tiene la tecnología, los recursos, y según él, como van a tener entre comillas ciertas limitaciones los seres a los cuales va a tratar de detener, por eso va a ganar, pero aquí no. Te pone que el humano es débil ante un ser que es 1000 veces más fuerte que él, y de pronto yo me quedé, amigos, hasta tiene razón, no Y vamos a sí, sobrevivir. o sea, y sí, o sea, tiene razón, pero pues es precisamente la contraparte que propone Mark, o sea, sí, la vamos a regar, pero pues es nuestra bronca, o sea, es nuestra libertad de decir que la vamos a regar. Y el querer imponer una ideología, ahí es cuando se rompe la barrera de ser un antagonista, de que tu motivación ya no es algo entendible, sino que simplemente es lógico y lo vas a ejecutar en contra de la voluntad de otros. Fíjate que eso me hace pensar a veces, un ejemplo, mucha gente, como tú le dices, a veces no sabe diferenciar la gente en lo que es ser un antagonista y lo que a veces es ser un villano, y lo que en estos últimos tiempos se ha visto que son los antihéroes. Y en la serie que sacó Netflix de Daredevil, Ujú. el Punisher se lo hizo ver, en este caso, al buen Diablo de Hell's Kitchen. Dice, tú capturas al criminal, lo metes a la cárcel y después sale Uf, ujú. y hace lo mismo, y hace lo mismo, o incluso algo peor, porque él quiere a veces venganza por lo que tú hiciste. En cambio dice, yo no necesito ni prisiones, no necesito ni barrotes, yo simplemente acabo del mal de raíz. Y en un Sí. momento lo puedes notar que él dice, él tiene razón, o sea, al final de cuentas, no voy a poder yo ser, tener la fuerza que tengo ahora. En algún momento voy a descuidarme, en algún momento no voy a ser tan rápido y más gente va a morir. Ujú. Y te lo pones igual en el punto de que lo que él hace lo convierte en un antagonista para la historia que él tenía, porque no tenía piedad, él acabó con todas las personas que estaban involucradas por lo que le pasó a la familia, pero al Sí. final de cuentas, él se queda pensando, yo pues ya no soy feliz, ya no puedo ser feliz, ya lo que me hacía feliz en este momento, pues se lo llevó la vida. Y en la serie no lo ponen, pero estoy seguro de que él en algún momento pensó en desuscribirse de la vida. Ya no Sí. quiero vivir. O sea, Ujú. y aquí es donde yo te puedo preguntar, ¿acaso un villano necesita ser el malo de la historia, tal cual? ¿Acaso el villano debe de ser catalogado como el, el que realmente debe de ser detenido para que el héroe brille o no es así como tal? Es que es complicado porque, o sea, si lo pensamos bien, por pura definición, así siendo muy, 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 muy crudos, por pura definición, o sea, el villano necesariamente tiene que ser el malo, ¿no? De la historia. Porque si se vuelve como que muy relacionable, este, una de dos, o deshumanizas, o te deshumanizas como espectador, en cierto modo, no sé qué otra palabra poner, pero como que deshumanizas una parte de ti, o lo conviertes en un antagonista slash enemigo, ¿no? Porque entiendes por qué hace las cosas, sabes el porqué de sus acciones, y no necesariamente tiene que ser, algo malo en cuanto a sus motivaciones, ¿sabes? De que es que yo voy a, robar bancos porque, pues, porque sí, o sea, porque quiero más dinero. Otra cosa sería es que voy a robar bancos porque la neta no tengo con qué pagar, la comida de mi familia, ¿no? Que es eso, o sea, como que te devuelvo la pregunta, ¿no? Ese planteamiento de que el que roba para beneficiar a su familia, ¿sigue siendo malo o o qué es? Porque robar como tal sí está mal. Uy, pues te podría responder con este personaje una de las trilogías más interesantes de Sam Raimi de Spider-Man, que es el Hombre de Arena. Su Ujú, hija necesitaba el tratamiento médico y no tenían el dinero para pagarlo. No había. Y estoy seguro de que uno como en su momento, cuando llega a ser padre, va a decir, yo voy a hacer lo que sea. No me importa, dice, si tengo que estar en la cárcel, pero mi hija va a vivir. ujú. Y
yo te diría no, y también te diría si es malo lo que hizo, porque obviamente afecta a otros terceros, a la gente que tiene su dinero en el banco, a los que puedes llegar tú incluso a dañar, que pueden ser los jugadores de seguridad, etcétera. Pero pues él lo decía y lo dijo y lo menciona, se lo menciona Spider-Man, dice, no tenía opción, no tenía opción. O sea, yo lo necesitaba a pulso. Sí. Y, y al final de cuentas, pues sabes que tenía razón. Y te lo pongo a ti en perspectiva. Cuando inicia el camino del héroe, del buen hombre araña, Ujú. sabemos que él tuvo que tomar una decisión muy difícil, que fue la pérdida de su tío. Ok. Y muchos, cuando llegan a ese momento, dicen, amigo, quiere venganza. Y estaba justificado, si quieres verlo de alguna manera, que él cobrara una vida por otra, como se dice muy aquí, que es diente por ojo por ojo, diente por diente. Ujú. Y él mismo lo ha comentado, lo comentó en la trilogía de que pues, fue un accidente, él se resbaló. Pero si te Sí. lo pones a pensar, él lo hubiera dicho, yo lo quiero tirar, yo lo tiré. Él pudo haber cambiado esa perspectiva y decir, yo tuve la oportunidad de ser malo, pero sabía lo que mi tío me iba a decir. Que hasta Que lo no, pudo salvar, ¿no? Que hasta lo pudo ajá, que salvar. lo, exacto. ¿Y cómo hubiera sido el camino diferente para él? O sea, ahí es donde te pongo la perspectiva. Que, bueno, no sé si, por ejemplo, tú además tengas algún héroe que tú digas, sabes que este lo tenía todo para ser villano, pero por el bien de la trama no fue así. Ay, no sé si decir por el bien de la trama, pero pues son estos que comparten como que inicio trágico, ¿no? Como Spider-Man. En el caso de Spider-Man, él en su cabeza, que yo te diría que en ese momento fue villano, ¿sabes? Porque creo que una de las naturalezas del villano es aprovechar su ventaja por encima de los demás, con tal de imponer lo que él cree que está bien. Y en ese momento, Spider-Man me imagino que estaba buscando justicia, de que, me mataste a mi tío, pues no te vas a salir con la tuya. Pero al hacerlo personal ya no es justicia, precisamente lo convierte en venganza. Y por un momento Peter fue villano, y es cuando ocurre ese choque moral y que, en el tío Ben hubiese querido eso, se convierte en héroe, ¿no? A partir de un arrepentimiento. El otro típico, pues, es, Batman, que existe un universo donde Batman no es Batman, se llama, creo que Owlman, ¿no? Así, Ullman, el hombre búho, sí. Ese vato, donde él sí escoge, el lado de todo lo contrario a lo que escoge Bruce, ¿no? Y tiene sentido. O sea, voy a acabar con el crimen, porque el crimen me arrebató a mi familia. Entonces, tomar esta postura es lo correcto. O también este otro Superman, pero en el universo de Injustice. Le matan a su familia, le destruyen su ciudad. Entonces dice, pues yo tengo la posibilidad de acabar con todo este crimen. Y lo hizo. Este, pero todo nace de un deseo personal. De un deseo personal de querer hacer las cosas justas. Pero en realidad es una venganza disfrazada disfrazada de justicia. Entonces, mm, sí, o sea, creo que esos son los ejemplos que yo tendría así muy, como que muy presentes, de que no tanto por el bien de la trama, sino por los valores de la propia construcción del personaje, que como que sí, tomas una mala decisión, pero tus valores hacen que te arrepientas y tomas un mejor camino. La verdad que sí, y bueno, aunque muchas veces te quieren mostrar historias donde, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido malo él? Y tú te quedas pensando, pues se ve bien, mira cómo aquí le valió ser el bueno y acabó con todos los malos y así. Como tú dices con Ujú. Injustice, eso como tal es uno de los mejores ejemplos que en su momento fue un boom de, no manches, Superman acabó con el Guasón. Pero Sí, así, sí. venganza, o Ujú, sea. ujú. Y, y también hay otra realidad que me gusta que tomaron, que fue la de Dioses entre nosotros, donde Superman fue creado por inmigrantes mexicanos. Ajá, sí. Yo me quedé, amigo, está igual, él por sus padres le inculcaron que él tenía que ser bueno, pero a Ujú. veces el ser bueno
tiene sus consecuencias. Y él decía, no, pues la gente va a ver que soy alguien bueno. Y no, la gente siempre ya sabemos que no se conforma. No, ¿cómo hiciste esto? Oye, ¿por qué no hiciste lo otro? Y empezó a ser radical sin dejar a ningún enemigo vivo. Y en algún momento la gente decía, ¿acaso él es un héroe o es un villano? Y yo me quedé, amigo, él es un héroe. Porque de querer Ajá, ser bueno, acabaría con el orden que tiene el mundo y él pondría el orden que quisiera. Porque no hay manera de que puedas acabar con él. Y es donde también mucha gente pone este aspecto de que, y lo veo muchas veces en videos motivacionales, que el héroe daría a la persona por el mundo, pero ay, el villano daría al mundo sí, por la persona. Y al principio yo decía, "Nah, o sea, ¿cómo vas a decir eso?". Pero incluso pues te lo pongo. Estaba en el juego que sacaron de Spider-Man para PlayStation. Sabemos uy, que ahí, ajá, ahí, yo dije, no, amigo, no me puedes poner esa decisión tan difícil, porque él pudo haber sido, no, no, no. A mí solo a mi tía, a mí los demás no me importan. Oye, Peter, pero es que si no hacemos esto, o sea, vamos a poder hacerlo, pero va a tardar semanas, quizás meses, y mucha gente va a morir. No me importa, sálvenla a ella. Ella ujú, fue la persona que me hizo crecer, pero sabemos que la historia no te lo pide así, y la tía lo sabía, ¿o no? sí, Tú sí, tienes sí. que ser el héroe, hijo. Es que ahí te ponen, es un dilema moral muy cañón, donde si Peter escoge salvar a la tía May, no lo hace un villano, porque, o sea, yo creo que siendo honestos, ¿no? Estando en esa situación, y pues no sé, toco madera. Regresamos al 2020 y conseguimos una vacuna efectiva para el COVID, pero nuestra mamá, nuestro papá, alguien muy querido a nosotros se enferma y está así en estado terminal. Y te avientan la misma de que, oye, o sea, si tienes la posibilidad de salvar a tu papá con esto, o a tu familiar, o lo que tú quieras, pero si lo utilizas, es muy probable que los demás no vivan porque no podremos replicar la cura. Y si, pato, yo la neta, si me agarras en curva o lo que tú quieras, te diría, no, pues sabes que yo curo a mi viejo, curo a mi mamá. Y como lo podrían estar pensando lo que están escuchando ahorita, "Ah, ese güey es bien radical, ya mató al mundo, que no sé qué", pero yo diría, viejos, de verdad, siendo honestos, o sea, los que están escuchando, y si pensaste eso, ponte en ese lugar, ponte en ese momento y ponte en ese dilema. Es muy complicado, en donde lo correcto, lo lógico, no basta, ¿sabes? Y, y yo contrapongo, o más bien pongo en comparación ese escenario, el escenario de Miles en Across the Spider-Verse y el más cañón, que es el de The Last of Us, The Last of Us 1, de Joel con Ellie. Uy, no, no. Eh, en el caso de el Spider-Man de PS4, este, yo busco como que el motivo por el cual Peter hizo lo correcto es que no hay un chance, no hay como que un tal vez, es una garantía. Pues es una garantía tanto que se salva a su tía si le da la cura, y también es una garantía que se va a morir la gente si no les da, la cura. Entonces, no hay como que una posibilidad en la cual jugar y decir: "Bueno, puedo curar a mi tía y tal vez con su sangre, y con las partículas, no sé, crean una vacuna". O no hay una garantía de que yo dejo morir a mi tía y aún así la gente va a morir porque no da chance de que se haga más suero, ¿no? No hay una garantía. O sea, más bien, no hay un espacio gris. Es una garantía de un lado u otro. Entonces, por eso Peter escoge salvar a la gente. Es una garantía que la gente va a morir si no le da la cura. Y la mejor opción es esa, o sea, ¿qué culpa se tiene la gente? Y la mejor opción es un bien mayor por un gusto personal, una garantía que, pon tú, vive la tía May y va a vivir arrepentido el resto de su vida, ¿no? Porque es una garantía que la gente va a morir, cosa que para mí fue una respuesta al cómic de One More Day, creo que se llama, donde Peter escoge su deseo personal por encima de un bien mayor,
donde le dice a Mephisto, ¿no? Sabes que yo te salvo a tu tía, pero toda tu vida vale kiwi, o sea, me la das a mí. Y Peter dice, no, pues va, adiós a mi matrimonio, adiós a mi trabajo, adiós a la posible familia que yo pude haber tenido, todo con tal de que mi tía viva. Y lejos de hacerlo un villano, lo hace para mí más humano. Entonces, la manera en la que lo resuelve Peter en el PlayStation, pues me resulta bastante lógica. La parte de Miles, ahí es donde pasa que hay este espacio de como que de incertidumbre. No es una garantía de que si tú salvas a tu papá, rompes el canon y deshaces un universo. O sea, no es una garantía, es una posibilidad. Y Miles no se juega con la posibilidad. Ahí es donde dice, mira, si no es nada seguro, vamos a intentarlo. Pudiste salvar otras dimensiones cuando se rompió el canon, podemos hacer esto. Y Miles diría, yo soy la prueba de que el canon se rompe, soy una anomalía y mi universo no ha colapsado. Entonces existe la posibilidad de que nosotros salvemos a mi papá. Entonces deja de ser villano porque se aferra a esa posibilidad de esa esperanza, ¿no? De ese valor personal que tiene. Y en contra de la naturaleza de Spider-Man, que Spider-Man es un héroe cercano, del pueblo, no es alguien que vela por el bien del universo, del multiverso, es un héroe callejero, ¿sabes? Entonces, él se aferra a esa posibilidad que Peter no tuvo, o sea, que el otro Peter de PlayStation no tuvo. Y el más cañón para mí es el de Joel con Ellie, que creo que es de las mejores construcciones para una decisión polémica, catastrófica, que he visto, ¿no? De si esta chica tiene una posibilidad, de nuevo otra vez le dicen, hay una posibilidad de que se haga una cura para que se cure, para que desaparezcan todos estos zombies, ¿no? Este hongo. Pero el precio es la vida de la niña. Yo ahí difiero en que dicen que Joel es un villano, que es egoísta, porque pues, no sé, o sea, yo lo veo en una posición como que él ya se encariñó con ella como papá y los médicos no estaban perdiendo nada. O sea, realmente los doctores que estaban haciendo la cura, pues no estaban perdiendo nada. Este es mi punto de vista. Ya en los comentarios me dirán otra cosa. Si estoy mal o estoy bien, pero este es mi punto de vista. Eh, igual tú, si dices, no, estás bien marihuano, cámbiala. Pero te estoy planteando mi punto, de Claro, que claro, dale, dale. eh, Ellie iba a morir, pero ella no tenía ni la menor idea de las consecuencias que iba a tener al hacer la cura. A ella no le dijeron, simplemente vieron en ella una posibilidad de salvar al mundo. No vieron a la niña, vieron la cura, más bien la posible cura. Joel, antes de ver la cura, vio a la niña que perdió todo, que no tenía mamá, no tenía papá, se quedó sin amigos, nació en un mundo podrido, roto, donde está normalizada la violencia, y donde pudo regalarle momentos muy particulares, donde se pudo reír, pudo tener aventuras, pudo crecer con ella, llorar con ella, reír con ella, vio a la niña antes que la cura. Entonces Joel no se aferra a la cura, se aferra a la niña que él sí conoció. Y aún si, no sé, noqueaban a Joel, mataban a Joel o Joel accedía, no había una garantía del 100% de que esa cura sea efectiva. Entonces, eh, él no se juega con las posibilidades, se queda con lo que él ya conoce. No lo hace un villano porque de por sí la humanidad ya estaba dada en la torre, ¿no? Este, pero escoge un bien menor, pero que para él es un bien mayor porque no le está quitando la cura al mundo, le está regalando una vida o la posibilidad de vivir a una niña que apenas está comenzando a vivir. Entonces, yo digo que para mí no lo convierte en villano. Ese planteamiento de que el héroe te dejaría morir para salvar al mundo y el villano te salvaría a costa de otros. No sé, depende de la situación. Si estás jugando con absolutos, es muy posible que el héroe escoja un bien mayor, eh,
por a cambio de una sola vida. Pero, de todas formas, si no hay absolutos, si hay una posibilidad, el héroe va a hacer todo lo posible por decir, aquí no se negocia ninguna vida, aquí todos podemos ganar de alguna manera. El villano no. El villano dice, si yo tengo que matarte a ti para salvar al resto del mundo, no dudes que lo voy a hacer. Y si tengo que matar a millones para salvarte a ti, no dudes que lo voy a hacer. O sea, el villano es lógico, cuadrado, y de una u otra forma va a ser su voluntad. El héroe no. El héroe está dispuesto a negociar hasta la última instancia con tal de que todo salga lo mejor posible. Sabes, dijiste algo muy interesante más con Joe, porque, a ver, yo cuando llegué a esa parte del juego, debo de admitir que mi respuesta era no, o sea, no lo van a hacer. O sea, la respuesta para mí correcta cuando le preguntaron, oye, es que mira, la niña va a ser la cura, pero vamos a tener que tal cual matarla. No, dámela, me voy. Ujú, Para mí esa es la respuesta correcta porque tú lo has dicho. Es una posibilidad que pueda ser la cura, más a través de los estudios, a través de que pueda haber mutaciones, X o Y cosa puede que no funcione y después digan, pues, ¿sabes qué, amigo? Pues simplemente no funcionó y hay que buscar a otra a ver qué pasa. Ay, oye, pero pues ya no me la puedes revivir. Entonces, ujú, es una opción y la verdad que él no estuvo ni uno ni dos, estuvo años peleando contra no solamente los humanos restantes, sino contra estas cosas. Él en como él puede llegar a pensar, oye, pues a través de todos estos años no ha habido una cura, ¿por qué la va a haber ahora? Es mejor, exacto. es mejor que ella viva, tenga su vida, tenga su familia en su momento, y quién sabe, a futuro las cosas mejoren. O sea, eso por X o Y razón, créeme que es una de las mejores opciones. Por eso Sí. igual cuando sacaron el segundo juego, yo la verdad que no lo quería jugar porque decía yo, amigo, ya, déjalo. Sí, Déjame, muchacho. sí, sí, o sea, porque ya sabía yo más o menos a qué le tiran, y decía, a lo mejor me van a decir que me van a hacer algún tipo de que no sé, algo así. Ajá. Es- son cosas que te quedas pensando cuando sacan una continuación de algo que fue bueno, bastante bueno. Sí. Y cuando te ponen ese planteamiento con Miles, yo la verdad, igual siento que, como tú dices, es una posibilidad, pero pues al final de cuentas él es una prueba muy, muy efectiva de que las cosas pueden llegar a ser diferentes. Porque si Ujú, todo estuviera dicho, obviamente las cosas no fueran, él no fuera quien es. Y es sí. donde él, pues, a veces es lo que me quedo pensando, ¿por qué no usas la lógica un momento? Ah, bueno, si él está bien, es porque puede haber un cambio, debe de haber un cambio. Ujú. Y muchas veces, y eso es algo que a mí a veces no me gusta, es que voy a poner este ejemplo, pero va a Dios ser mío. malísimo. Sí, sí. Este, y lo voy a poner hasta con Dragon Ball, voy a poner el ejemplo. Y lo voy a Uy. poner cuando el rey Vegeta dijo, Ujú, como que hay un niño que es más fuerte que como yo, perdón, que es tan fuerte como yo ahora a mi edad adulta y que va a ser más fuerte que todos nosotros, y que va a ser más fuerte incluso que mi hijo. No, 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 yo no puedo permitir eso. Acaben con la vida del niño y acaben también con su papá, porque no quiero que quede evidencia de nada. Cuando obviamente tú te quedas, amigo, es un bebé. El bebé no tiene la culpa. Y el papá menos, porque no es como que quisiera ir en contra de su rey, pero el rey fue muy radical en ese aspecto. Y en la película, en la primera película que sacaron, poniendo a Broly en perspectiva, te lo ponían así, él fue un niño que nació del odio, que su padre le dijo, no, no, venganza, nosotros somos el espécimen que va a sobrevivir. Y al final de cuentas, cuando tuvo al hijo del que tal cual lo mandó a él y a Broly al espacio, pues obviamente la palabra venganza estaba plasmada en todos lados y se vio. ¿Y cuál era la única manera de acabar con él? Pues acabando con su vida. Y te quedas pensando, ¿acaso era necesario eso o pudieron haber habido otras opciones? De que pudo haber habido opciones, había. Mas ellos fueron muy radicales en decir que nadie iba a ser más fuerte que él, ni ahora ni nunca. Y también ellos los acabó, en este caso Freezer.
cuando vio que los Saiyajines podían ser una amenaza a futuro y acabó con el planeta. Al final de cuentas, no digo que el karma le regresó las cosas, pero pues, a veces es incluso algo, a veces algo gracioso ver cómo el que tú creías que no iba a ser tu enemigo resulta ser tu verdugo. Porque Broly Sí, pudo haberles ayudado en ese momento a pelear contra Freezer. Estoy seguro que les pudo haber vencido. no Porque sé, men, es que fíjate, yo recuerdo, no recuerdo muy bien cómo fue el planteamiento de la primera película de Broly. Sí recuerdo que Vegeta el rey Vegeta los desterró, pero no recuerdo bien si Vegeta, el rey Vegeta da un motivo por el cual los expulsa, más allá del tu hijo está pasado de lanza de poder, me da miedo, mejor lo mato. Eh, pero en la segunda película, en la que hizo, y ahora sí, don señor Akira Toriyama, que Dios lo tenga en su santa gloria, este, el rey Vegeta le dice a Paragus, tu hijo tiene un poder exagerado y puede que sea inestable y un peligro para nuestra propia raza. Entonces, puede que esté impulsado por el celo de que su hijo es más débil que Broly, pero como rey, o sea, lo disfraza muy bien al decir que Broly puede ser una amenaza potencial para el ejército Vegeta. Y tuvo razón, o sea, el tipo tuvo razón. Llámalo sabiduría, llámalo intuición, llámalo que pues ya lleva tiempo siendo rey, pero sí tuvo razón, porque cuando Broly crece, se ve que es una persona no muy bien de la mente, o sea, que tiene arrebatos de ira muy cañones y su poder que no tiene límites es una causante así de destrucción masiva. Eh, entonces no es como tal un villano. Y tampoco podría decir que Broly hubiese sido de ayuda contra Freezer, porque el villano en la historia de Broly no es ni el Rey Vegeta ni Freezer, ni el Príncipe Vegeta ni Goku. Es el villano en la historia de Broly es su papá, o sea, es Paragus. Porque él sí, como ya platicamos al principio, ¿no? Tiene las características del villano. Él quiere hacer justicia, pero como es algo personal, lo convierte en venganza. Y lo que hace es, como yo no puedo llevar a cabo mi venganza, voy a utilizarte, voy a manipularte, voy a criarte de tal manera que lo único que tú conozcas es el odio al rey Vegeta y a su linaje. Entonces ya no eres mi hijo, eres mi arma. Entonces, realmente, si Broly hubiese llevado otro tipo de crianza, a lo mejor y sí, te la compro, hubiese sido un buen aliado contra Freezer, pero el villano ahí fue su papá, fue Paragus. Si no hubiese sido por Paragus, otra historia hubiese sido para Broly. es cierto, tienes toda la razón ahí. Yo no estaba poniendo esa parte en la ecuación y es cierto. Y al final de cuentas, en las dos películas, el padre muere a manos de lo que puede, en una parte muere por el hijo, en la otra parte muere por parte de Freezer. Pero a mí siempre me causó curiosidad el que, no sé, que un ejemplo, otro Saiyajin hubiera dicho, ¿sabes qué? Dámelo a mí. Yo me Ujú. escapo con el niño y veo cómo lo hago. Y ver que quizás hubieras sobrevivido en otro planeta, oculto, un ejemplo. Y que cuando Sí. Freezer hubiera llegado a buscarlo ahí, dijeras, ah, mira, pues ese no se ve peligroso, al final de cuentas, o quizás hubiera sido alguien que hubiera tenido mucho poder y, ah, bueno, me conviene tenerlo de aliado, más contra Goku. Ujú. Hubieran sido constantes muy diferentes y la verdad que a mí me gustaba mucho esta parte, más cuando te la plantea la historia de que, a ver, Bardock, el papá de Goku, cuando tuvo estas visiones del futuro provocadas por esta raza alienígena, él le dijeron, tú vas a ver cómo tu especie, tu planeta, tu legado muere. Ujú. Todo lo vas a ver. Y estoy seguro que en ese momento él hubiera dicho, "Ah, eso no es cierto. ¿Quién lo va a hacer? Le conviene a Freezer mantenernos vivos en vez de matarnos. Eso eso te lo dejan claro desde el principio. No le Sí. conviene a él de maneras, de todas las maneras posibles. Ujú. Pero él se le olvidó que Freezer, esas cosas les vale tres cuartos de galaxia. Sí, sí, literal. Y entonces, pues, para evitar una amenaza o una futura amenaza, decidió, pues, los acabo. Sencillo.
Y los que llegaran a sobrevivir en otros lados, pues les digo que fue un accidente, una explosión del núcleo, no sé. Ujú. Y es donde te pones a pensar, ¿realmente quién fue el villano ahí? Los que se dedicaban a ir a los planetas, acabar con las vidas de esos planetas y venderlos, o en este caso aquel que acabó con los que acababan con la vida de otros planetas. ¿Quién era el malo de la historia realmente? Pues ¿Y es quién que era? ahí yo creo que es culpable tanto el planea el delito como el que lo ejecuta, ¿sabes? Entonces, te para mí, lo que tiene en este caso Freezer, que para mí ese momento de Freezer es como que su pico, ¿sabes? De que Don Freezer, villanazo. Es que el vato es paranoico, es muy paranoico. Todavía no recuerdo muy bien cómo fue que surgió la leyenda del Super Saiyajin, pero manejamos la que no es canon. Para los que están escuchando y dicen: "Ay, es que eso no es canon". Sí, voy a decir lo que no es canon, pero me gusta cómo lo plantearon. Eh, Cuando Bardock regresa en el tiempo, se convierte en Super Saiyajin y derrota a un ancestro de Freezer, ¿no? A Shield. Eh, y Shield le manda la advertencia a la raza de los fríos de que: "Oigan, aguas con un güey que tiene cola y se vuelve rubio", ¿no? Este, y de ahí va pasando de generación en generación, creando en Freezer un miedo. Entonces, para él, él debe ser siempre el que esté por encima de la cadena alimenticia, ¿no? Él debe ser el emperador, él debe tener el poder absoluto, y si algo se cruza, o hay ni siquiera que se cruce, que hay la posibilidad. Fíjate, es lo que estamos hablando de Spider-Man y de todos estos dilemas morales. Si hay la posibilidad de que alguien se interponga en mi camino, yo no lo voy a tomar como posibilidad, yo lo voy a tomar como un absoluto. Y es lo que hace Freezer. Freezer no dice: "Ah, chance y no aparece. A lo mejor y si los trato bonito, o a lo mejor y si nunca les meto la idea, o lo que sea". Él dijo: "No, mejor los mato". Y para mí, y ahí es donde chance y te introduzco otro punto, ¿no? Eso es lo que para mí lo hace un gran, pero gran villano en cualquier historia, ¿sabes? Que el villano sea despiadado, que tenga esa motivación clara, cruel, y que no puedas ponerlo como que en tela de duda de que ese güey es malo. Y cambiando, pero así, mira, radical del tipo de obra. No sé si tú ya viste, Bastardos sin Gloria. Ah, sí, una de Tarantino buenísima, ¿eh? Buenísima. Ahí, ese es de mis villanos favoritos así de toda la vida. Hans Landa. Ese vato es la definición para mí de cómo debe ser un villano. O sea, los puntos precisos que construyen un buen villano, los veo reflejados en Hans Landa, ¿no? Que es un villano, o sea, no es que es un antagonista, no es que es un personaje X, no, el güey es el villano de la historia, ni siquiera el propio Hitler, que creo que solo aparece al final. Eh, pero Hans Landa tiene eso que comparte con Freezer. Él tiene una manera despiadada de cometer sus actos, pero sin perder esta, ¿cómo decirlo? Elegancia, ¿sabes? Porque Freezer habla muy propio. Soldado Sabón, soldado Doria. Y incluso cuando se convierte en su última fase también me dice, parece que hay más basura indeseable por recoger, ¿no? Eh, y Hans Landa también tiene eso, que es muy propio, muy culto, toda esta imagen así de decencia, de lo mejor que puede tener la raza aria. Y cuando tú lo entras, o sea, lo ves entrar en escena, dices: "Por favor, que alguien llame a Dios". O sea, no hay manera en la que no se imponga su imagen ahí. Y ajá, o sea, tiene ese punto muy en concreto. Es absolutista y va a cumplir su deseo personal por encima de cualquier otra cosa. No sé cómo tú ves. Uy, mira, la verdad que cuando te topas con personajes así, es como decir, amigo, o sea, no, ni siquiera te pones a pensar, ay, deberíamos de platicar con él, no, acábalo, Exacto, exacto, ajá. Esa es y la cosa de un buen villano. Ajá. exacto. Y te pongo el otro ejemplo de otra de las
películas que para mí es buenísima, que es la de Django sin cadenas. Muy buena, sí. Ujú. Que muchos dicen, no, Mr. Candy era el villano porque era un esclavista, bla, 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 bla. Digo, para mí ese no era el gran villano. El villano era Samuel L. Jackson, Sí. porque él te lo dijo, te lo pone desde el principio. Y se lo dijo a Django cuando estaba colgando. Dice, "No, han venido cientos de cientos, así como tú. ¿Y sabes qué hacemos con ellos? Les quitamos esa parte que los hace salvajes. Y después de ahí se ponen mancitos. Y les Ujú, damos un martillo y que se pongan a trabajar. Y cuando ya están viejos y cansados, con ese mismo martillo acabamos con su vida. ujú. Y en este caso, tú te quedas pensando, amigo, él es tan malo que no le importa que sean los de su propia especie, no le importa que sean de otro color o de otra especie, no le importa. Pero mientras él tenga el control y le haga creer a su jefe que él tiene el control, pues él seguirá haciendo lo mismo. Sí. Incluso en el último momento, cuando ve nuevamente de Django, él no es como que diga, ay, por favor, perdóname. Ajá. Él se lo queda viendo, "Ah, ¿qué vas a hacer? Ya no tienes balas". Incluso en el mismo momento en que lo deja en el suelo, él le dice, nunca vas a dejar de ser lo que eres. Sí. eh, lo conocimos como villano y murió como villano. O sea, eso para mí lo hace, o sea, característica esencial para un villano, ¿sabes? De que eh, no hay manera en la que tú se la discutas. No hay manera en la que tú puedas, que te aplique la del evangelismo, ¿no? De que yo era como tú, bro. No hay manera. Por eso a mí me chocan, cuando tratan de sobrehumanizar al villano, de que es que tienes que hacer un villano relacionable para que a la gente le guste. No, si quieres que a la gente le guste un buen villano, haz un buen villano. Estos dos, creo que las dos son de Tarantino, no sé, pero estos dos villanos, el de Samuel L. Jackson y este otro Hans Landa, son buenísimos. Una disculpa, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. ¿Qué te pasó, bro? Sí, sí. Uy, se cayó, perdón. Hubo una pequeña interferencia de este lado, sí. Yo me quedé, rayos, ya no me escuchas. Fue demasiada Este, maldad, man. te dije, no, 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 ya, córtale, mi chavo, estás jugando con cosas que no Estás jugando con entiendes. que no entiendes. Ay, no. Eh, bueno, te digo, o sea, al final de cuentas son esas cosas. O sea, me gusta que en las películas, en algunas, porque es muy contado con los dedos, que el villano sea malo, o sea, no que digan, no, es que sufrió y no, Ujú. o que al final de cuentas digan, no, es que su familia, no, él es malo porque es malo, Sí. sencillo, no hay otra palabra. Y lamentablemente ahorita con esta parte de que quieren hacer a los villanos rentables, perdón, Sony no la ha hecho bien, Craven me quedó debiendo mucho, Fo. mucho. Ujú. O sea, Craven debe haber sido el villanazo que te ponían en los cómics y en las series. Sí. No, no que un superhumano, que tuvo esto, que tuvo lo otro, no, era un cazador, o sea, lo que aprendió. Y a veces me quedo pensando que a veces quieren hacer que el villano tenga un motivo, un propósito detrás del por qué lo hace. Y me gusta poner este ejemplo que le pone Alfred a Batman en las películas de Caballero de la Noche, Ujú. que ya ves que le plantea, oye, ¿cómo puede tener al Guasón? Dice, porque este hombre le roba a la mafia, ataca a la policía, ataca a la gente y le vale, o sea, no le importa. Y él dice, señores, que a veces hay gente que solamente quiere ver arder al mundo. Y quizás al principio uno no le entienda, pero es que a veces es cierto, a veces la gente no tiene un motivo, Sí. simplemente lo hace porque puede hacerlo. Y Ujú. mientras lo siga y mientras pueda seguir haciéndolo, lo va a seguir haciendo. Se lo puso a la gente de los barcos, se lo puso a la gente, se lo puso al mismo Batman. Si no me acabas,
vamos a seguir teniendo esta danza el Sí, tiempo que queramos. sí, sí, sí. Y, y por ejemplo, no sé si tú tengas algún villano o algún personaje que tú ya sabes que este no tiene un objetivo, pero lo hace porque puede hacerlo y lo hace tan bien que lo odias cuando lo hace. Sí, sí. O sea, fíjate que para, para ampliar un poquito más el tema del Guasón, y ahí tengo, no sé si me funen por lo que voy a decir. Tengo un tema con el Joker de Joaquín Phoenix, de la primera película. Este, porque para mí es un Joker incompleto. Yo digo que el propósito de un villano, pero como ya lo dijimos, de que no hay lugar de discusión de que es malo, de que no lo puedes cambiar de opinión. eh, Parte del chiste es que funge como una contraparte a lo que es el bien. Es como un yin y su yang. Hay un equilibrio. Como que esa dinámica que nunca se va a acabar, tiene que existir con ambas partes. No puede haber una sola, pero si solo es una sola parte, necesariamente tienes que humanizarla. No estoy diciendo que la película del Joker sea mala, es muy buena, ¿no? De aquí decimos que es muy buena, pero funciona únicamente porque le das un origen al Guasón, porque dices, pobrecito, porque mira cómo lo trató la sociedad, con razón se volvió el Guasón. Entonces, cuando ya no va a pasar, esperemos que no pase, que ese Guasón se choque con un Batman, nosotros le vamos a cuestionar a Batman, oye Batman, tú ni siquiera te pusiste a investigar de dónde vino este tipo. Si supieras que fue maltratado, que no sé qué, entonces ya no es esa lucha contra el bien y el mal, sino es el bien contra un mal, eh, contra un bien mal contado, ¿sabes? Un bien contra un bien mal contado. Y ya pierde el sentido del villano, cosa que en El Caballero de la Noche sí se hace bien. No hay un origen. Y me gusta mucho la historia que le dice Alfred a Bruce, ¿no? Que cuando él trabajaba en no me acuerdo dónde, estaban investigando a un ladrón que desapareció las joyas de todo un pueblo. Y por más que buscaban, no encontraban patrones y no lograban dar con él, hasta que un día vieron que un niño estaba jugando con una joya del tamaño de una pelota. Y luego se enteraron que el tipo no se quedaba con las joyas ni con el oro, las regalaba, no las vendía ni se las quedaba, o sea, simplemente las regalaba a la gente. Y es cuando suelta esa frase de que es que a veces hay gente que no necesita motivos, es gente que simplemente quiere ver el mundo arder. Y esa es la belleza, por decirlo de alguna manera, ¿no? O lo padre de un villano que tiene a ese héroe, que no necesitas humanizarlo porque la parte humana la hace el héroe. Entonces tienes esa dinámica de bien y el mal que funciona. O sea, aunque digan, es que cómo me voy a relacionar con el villano, es que no tienes que relacionarte con el villano porque precisamente no hay razón para relacionarse con él, ya que hace cosas totalmente opuestas a la que cualquiera de nosotros haría. Pasa lo mismo con Craven, con todas esas cochinas películas que sacó Sony, donde como no tienen esta contraparte del héroe, obligatoriamente tienen que humanizar al villano para que funcione. Y aún así, tiene que haber una pizca de que Craven es el bueno y el otro es el malo, o Craven es el no tan malo y el otro es el malo. Porque si no está Spider-Man, como que qué chiste tiene, ¿sabes? Y algún otro villano que simplemente haga las cosas por maldad. No sé si te acuerdas de el Guardián del Trono del Señor de los Anillos, de la tercera película. Ah, sí, sí, cómo Ese no. vato, men, ¿tú lo ves? O sea, de verdad, gente, si no han visto esa película, véanla y dígame si o no les cae mal este hijo del diablo. Perdóname, men, pero es que de verdad que mis respetos a Tolkien, que cuando lo escribió, tú lo ves y te cae mal. De verdad que lo ves y te cae mal porque no lo mueves de esa onda. Pasan cosas atroces frente a él y nunca cambia de parecer. No hay un motivo, o sea, nunca te cuentan por qué quiere más a un hijo que al otro, no te cuentan por qué no quiere ceder el trono, simplemente es malo. Es esa antítesis del bien contra el mal y así a más gran escala, pues está Sauron. Sauron no tiene un origen.
como tal de que es que él nació y luego se corrompió y le mataron a su tío. No, men, es Sauron, es la maldad pura. Es la lucha del bien contra el mal. Si tú humanizas a Sauron, le estás quitando toda la naturaleza a la película, porque la narrativa es del bien prevalece contra el mal. Pero si humanizas a Sauron, es el bien prevalece contra un bien mal contado. Eres el villano en una historia mal contada. Y no es así. O sea, yo sí creo que esos villanos que no tienen un origen como tal y que simplemente hacen el mal porque les da la gana, los hace buenos villanos, los hace memorables y funciona para crear esa dinámica entre el héroe contra el villano. Y eso, fíjate que lo plasmaban muy bien ya que digan, ay, es que es muy nostálgico. Nel, en las series de antes. Y yo pongo esos dos ejemplos siempre, que es la serie de Batman del futuro y la serie de Batman, la que pasaron en los 90. Sí, sí, Ahí sí. me gustaba mucho cómo, este, en este caso, a los villanos los que ponían que eran malos porque por un motivo aparente, vale la redundancia, que porque pasó un Ujú. accidente, se enfermó o su familia se enfermó. Pero cuando te ponen al guasón, él no tenía un motivo. Él se lo dijo, o sea, y en cada película o en cada capítulo que él aparecía, él decía, lo que quiero es divertirme, quiero verte sufrir. O en algún momento era como que, pues estaba aburrido y lo encontré por ahí, lo secuestré. Y ahí lo tengo. Incluso te lo ponía cuando en la película de Capucha Roja, cuando estaba, le estaba dando su macaniza al ahora sí que a mi buen Robin, como que estoy esperando que llegue él para que vea cómo quito de ti esa última chispa de vida. Pero como no llegó, Uy, era como que, bueno, pues ya no llegó, ya me voy. ¿cuál duele más? ¿A o B? Uy, maldito. O sea, y así te lo va planteando. Y obviamente tú te quedas pensando, amigo, o sea, no es un villano que tenga que seguir viviendo. Debe de tener un final, pero Batman no le va a dar ese final, porque sabe, o él piensa, o incluso te lo ponen en varias perspectivas. Si él lo hace, él va a tomar el lugar del Guasón y otro va a tener que tomar el lugar de Batman. Ujú. Que, que incluso el buen Nightwing se lo plantearon. Bueno, ¿y por qué tú no eres Batman? No, papá, yo no me meto en esos asuntos. No quiero. O sea, para que tú digas que no quieres ser aquella persona que se supone que te entrenó, te preparó para tomar su lugar, ahí hay un trasfondo muy fuerte. Sí. Y eso te lo ponen igual en la serie de Batman en el futuro. O sea, Batman de unos 80 años, agarra a otro muchacho, a otro Robin, y lo vuelve él, Ujú. que pelee con sus villanos, que pelee con la actual, con la tecnología. Pero pues, o sea, sigue siendo lo mismo. O sea, Sí. sigue siendo esta batalla de él tratando de fingir de que ya dejó atrás su legado, pero pues no puedo, o sea, o sea, te digo, son perspectivas que a veces me gustaban mucho cómo lo planeaban porque era directo. Soy malo porque me pasó esto, soy malo porque me pasó lo otro. Pero cuando era el villano ahora sí que el némesis del héroe, soy el malo porque puedo, porque sé que él me va a detener y cuando me lleva a la cárcel y me escape, me va a volver a detener y me va a volver a detener, pero nunca me va a acabar porque pues sin mí no es el héroe y Ujú. yo sin él no soy el villano. Eso Esa es la cosa, men, justo lo dijiste, sí. y a veces fíjate que te lo pongo como una de las preguntas quizás más difíciles, porque puede llegar a ser. Lo mencionaste en el primer capítulo que subiste acá, de la buena serie de Cyberpunk. Ujú. Sabemos de que los protagonistas de la serie, pues no son así como que muy, muy adultos, Uy, son, ujú. son jóvenes. Y muchos decían, no, la villana era ella, no él porque se dejó controlar, un ejemplo. No el que acabó con sus vidas, un ejemplo, sin spoiler, pues. Y de repente alguien dijo, no, 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 el villano fue la vida, dice, las circunstancias, el destino. Yo me acuerdo que Mm. leí ese comentario y me quedé, a ver, ¿por qué? Dice, porque dime tú en qué cabeza cabe, dice, de que jóvenes como ellos, si hubieran tenido diferentes vidas, perspectivas, hubieran llegado a hacer eso.
Dice, el destino fue muy cruel al ponerlos en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y él es el verdadero villano. Y digo, pues si te vas a poner así, o sea, todos los villanos o todos los malos de las historias que han existido, pues el destino realmente es el verdadero villano, más no ellos. Y aquí es donde yo te pregunto, ¿tú crees que el destino, o a la que la gente llama destino, es realmente el villano de estos que podrían llegar a ser considerados víctimas en las historias que nos gustan tanto? Guay, man. Me das permiso de así, de filosofar un poco más de lo debido. Claro, claro. Hay un planteamiento muy chido que tengo con un amigo. Saludos, Alex, si lo ves. Que nosotros, no sé si te ha pasado que te reúnes con tus cuates, ya pasan las 2 de la mañana y empiezan a decir pura sandez. Nos pasó eso. Este, y nos topamos con un dilema así, precisamente eso. Hay malos que nacen para ser malos y, y, y nosotros, nuestro punto de partida fue Judas. Para cualquiera que tenga una noción de la historia de Cristo, pues saben que dentro de sus discípulos había uno que lo traicionó, que es Judas. Este, y nosotros nos planteábamos, oye, ¿y si Judas tenía la posibilidad de salvarse? Porque para los que no saben, o sea, después de que, y si no lo saben, ya viene Semana Santa y van a pasar la Pasión de Cristo, ¿no? No se lo pierdan. Eh, Después de que Jesús es traicionado, porque Judas entrega a Jesús, este vato se suicida. Judas se suicida por la culpa. Este, pero previo a eso, Jesús dice, y lo pueden leer, de que nadie se va a perder salvo el que nació para perderse. Entonces todos nos quedamos así de que, güey, entonces sí existe la posibilidad de que alguien nazca para ser como que el villano de la historia, ¿no? Eh, pero entre sí y entre que no, y ahorita te lo voy a aterrizar algo más así, más ya más, no tan, no tan así. Este, mi respuesta fue que Judas sí tuvo la posibilidad de salvarse, pero fue al lugar incorrecto, ¿no? En vez de ir con sus amigos para encontrarse con Jesús una vez más, se fue con los líderes de la iglesia, quienes le dijeron, no manches, ya lo matamos y es tu culpa y la sangre de ese hombre está en tus manos. Y por eso se suicidó y terminó mal. Algo más que podemos sentir un poquito más cercano. Y ahí sí, no sé si sea como que tantito polémico o algo, o como tú lo veas, ¿no? Nosotros vivimos una realidad de México muy complicada, este, donde hay ciertas zonas del país donde las posibilidades son un poquito más escasas, por no decir que escasas en su totalidad. Y la gente dice que no tiene otra opción más que unirse al bando de lo que no está bien, ¿no? Crimen organizado. Y si nos queremos ir a la ficción, si no han visto la película El Infierno, véanla, está muy buena. Pero te plantea eso, que gente que quiere tener una vida decente no puede por culpa de la falta de oportunidades. Entonces ahí se me complica porque yo digo, si hablamos de que el contexto es el verdadero villano, yo te podría decir no, porque el contexto de Naruto pintaba para que él sea el villano de la historia. Tenía el arma necesaria para hacerlo y tenía los motivos suficientes para arrasar con toda la aldea porque lo trataban mal. Pero no, escogí hacer el bien. Pero si me lo vuelves a decir, no, es que el contexto es el verdadero villano, también te diría, puede que sí, porque en el caso de la película El Infierno, o sea, es cierto que el Benny y el Cochiloco trataron de hacer las cosas bien, buscar un trabajo. El Benny llega con la idea de abrir una escuela, favorecer la educación, llamar a la policía cuando hubo un crimen, pero simplemente su contexto no se lo permitió. Entonces, y sobre todo porque lo vemos muy cercano, ¿no? Es complicado, man. Yo no diría que uno nace en el lugar para ser un villano.
tampoco creo que todos nacemos o que exista la posibilidad de que alguien nazca, hablando de la ficción, perdón, de que alguien nazca para ser exclusivamente un villano. Creo que sí hay una posibilidad de que nosotros tenemos la decisión de qué camino tomar, si para el bien o para el mal. Pero no sé, perdóname, de verdad que sí, es una muy buena pregunta. Entonces, no sé tú qué piensas. O sea, ¿tú sí crees que haya la posibilidad de que el contexto sea el villano? Mm, Pues mira, yo cuando me lo pongo a pensar un ejemplo, ahora sí que asimilar y todo esto, yo me gusta usar de referencia a este personaje que es Hannibal Lecter, que al final de Ujú, cuentas, en la primera película que vi de él fue la del Silencio de los Inocentes, y sí. él ahí te lo pone muy en perspectiva, de que ahí al parecer él es el malo de todo, el malo que hizo esto, el malo que hizo lo otro. Y cuando tú conoces su historia, de que fue en tiempos de guerra, de que hubo demasiado conflicto y él para sobrevivir, él y otras personas tuvieron que empezar a acabar con los pocos animales o recursos que tenían y de repente un día alguien llega con un plato de sopa y carne y te dice, oye amigo, pues encontré algo ahí que ahora sí que lo convertí en comida y ya. Y pues tú por la situación dices, me lo voy a comer, pues estamos sobreviviendo. Y al pasar cierto tiempo, te das cuenta de que lo que comes no es un animal, es algo de más, es algo que tú en tu vida jamás pensaste Ujú, te iba a tocar probar. Y creces y piensas tomar venganza en contra de estas personas porque acabaron con una familia tuya, una muy cercana, y lo haces de la manera tan cruel como lo hicieron ellos, y al final de cuentas, tú te das cuenta tú como el que llevó a cabo todos estos crímenes, que lo disfrutas, que realmente no era porque era venganza, lo estás disfrutando. sí. Y le empiezas a hacer más y más y más. Y como tú dices, a veces yo me pongo a filosofar con amigos y todo eso y le digo, para mí el contexto de él sí lo obligó a convertirse en el monstruo que debía de ser, pero el destino no tuvo la culpa de lo que hizo después, que era volverse ese mal, Ujú, ese que engañaba a las personas y empezaba a hacer crímenes y crímenes y crímenes, o sea, no, o sea, en su sí. momento él pudo haber dicho basta, me detengo, porque incluso te lo plantean en sus películas. Ujú, Hubo gente que le dijo, pues ya lo hiciste, ya cumpliste su cometido, ya tienes el beneficio de saber que la gente que te hizo sufrir a ti y a tu familia ya no existe. Puedes volver a ser alguien normal, pero él dijo no. Ahora sí que él se quedó viendo demasiado tiempo al abismo y le sí. gustó lo que vio ahí. Ujú, Y son a veces las perspectivas que te hacen pensar, como tú dices, a veces estas personas nacen para hacer eso y hay un montón de películas que te pueden hablar acerca de estos individuos que han cometido crímenes atroces y que la verdad a veces son gente que jamás en tu vida piensas, o la gente que andaba con ellos platicando y todo eso, jamás pensaron en su vida que ellos habían cometido ese tipo de actos, pero pues fueron los malos de la historia, sí. no por su destino, sino por lo que hacían. Y si se los aterrizo de una manera ahora sí que más práctica aquí, es como ahora sí que cuando te pones a ver al villano de turno y, y yo me lo quedo pensando con Thanos, como lo mencionaste tú, él, para conseguir el poder que necesitaba, acabó con su hija, la que Ujú, consideraba su hija, dijo, no, o sea, me va a costar, o sea, voy a acabar con la parte humana, entre comillas, que me quedaba, pero ya tengo el poder. Voy a hacer sufrir a mi otra hija, pero para hacerla fuerte. ujú, También lo hago. Voy a acabar con incontables vidas para que haya equilibrio en el universo. No sé si estoy en lo correcto, pero lo hice ya. Y no sabemos cuántos mundos acabó así. Más siempre mencionan que fueron muchos. Y cuando, y es que esa es una parte filosófica de la película, cuando acaba y él se queda sentado en el jardín viendo el horizonte, para él no fue algo malo. Él hizo lo correcto, entre comillas. ¿Pero sí. acaso fue el destino que lo obligó o fue como tal que ya nació para hacer eso? Porque él siempre te lo pone, no, yo tengo que hacerlo porque nadie más puede. ¿Quién te Ujú, asegura que no? O sea, tú tienes el poder en la mano, más no tienes tú que ser el malo de la historia. O sea,
Es una pregunta complicada, pero yo te voy a decir que no, que el destino no te debe de obligar a hacer el malo, más con quién crezcas puede influir bastante entre que sí y entre que no tomar esa decisión. Esa es una muy buena respuesta. Es una muy buena respuesta. O sea, dependiendo de quién y de qué te rodees, va a influir mucho en la decisión que tú tomes, ¿no? Sobre qué camino tomar. Una muy buena respuesta. Así es, así es. Y te digo, son los aspectos que muchas veces te quedas asimilando, pensando. Y a ver, muchas veces yo me quedé pensando, ¿y si Norman Osborn hubiera tomado a Peter Parker como su protegido? Ah, a su tío. Híjole, le voy a dar voy a apoyar a su tía. Aquí le va dinero, señora. No se preocupe por la casa, esa ya es suya. Nunca va a tener que preocuparse por gastos. Su hijo ya tiene beca y va a tener trabajo cuando salga de aquí. ¿Quién te asegura que Peter no hubiera sido alguien con una visión diferente y que cuando esto hubiera obtenido sus poderes, no le hubiera dicho a Norman que hubiera sido él el héroe? Y Uy. cambia la... Ajá. Ah, Pero también, ujú, ajá. también aquí es donde yo te pongo la perspectiva de los otros personajes. Tienes al Doctor Octopus, que para mí en la segunda película fue como que, pues, al final de cuentas perdió a su mujer, perdió su Ujú, carrera, perdió todo. ¿Y a quién culpaba? Ahora sí que culpaba a Osborn porque al final de cuentas él no le dio lo que necesitaba, ujú. según, así que en palabras de él. Pero pues no es cierto, a él le dijeron que se detuviera, a él le dijeron que no tenía que hacer esto, lo otro, pero pues al final de cuentas, ¿quién te dice que con ayuda de Peter en ese momento, alguien que era estudiado y todo eso, no hubiera prevenido todo eso y la historia hubiera sido diferente? ¿Qué tal que hubieran conseguido crear el reactor que les diera el poder del sol en sus manos? ¿Qué hubiera pasado ahí? Es que son esos. El What If de Peter con Norman. Creo que lo plantea la serie que sacó Disney, la serie animada que sacó. Porque ahí Norman funge como un mentor, que le da el equipo, le da los trajes, le da misiones y todo lo demás. Y lo que va a pasar, que no he visto ni la primera temporada y creo que ya van a sacar la segunda, pero lo que yo creo que va a pasar es que Peter se va a dar cuenta de que, pues, Norman tiene trapos sucios y va a pasar el dilema de que, chale, este vato me dio la facilidad, que no sé qué, y va a tratar de dialogar con él. Y ahí se va a ver si verdaderamente es un villano, villano, villano. Este, pero, ajá, o sea, eso es lo que yo creo que pasaría. Lo que sí, en el caso del Doctor Octopus, me gusta más el del videojuego, el primer videojuego de PlayStation, donde ahí sí, literal, no, Otto le da trabajo, le da las facilidades para hacer tanto héroe, fotógrafo y humano normal. Tiene fe en él, le da una buena motivación. Entonces, cuando Peter ve que su mentor, literal, creo que se lo dice al final, ¿no? O sea, tú eras todo lo que yo quise ser, se le va para abajo. No, hombre, ahí es donde ya no depende tanto de tu contexto ni de lo que está sucediendo, sino depende de ti como individuo. O en el caso de ellos, ¿no? Depende de sus valores. Porque cuando el contexto les falla, lo que los sostiene son sus convicciones y sus valores. En ambos casos, ¿no? Sí, pero específicamente hablando del Doctor Octopus con Peter, le dijo, o sea, tú tenías todo para hacer las cosas bien y lo tiraste a la basura. Y yo te tenía como ejemplo. Y ahorita tu ejemplo me falló, pero mis valores no dependen del ejemplo que tú me das. Entonces, si ya me fallaste, ni modo, regreso a las convicciones que siempre he tenido y que mis tíos me inculcaron, ¿no? Este, pero creo que inevitablemente, así como el villano es incorruptible de su lado, también el héroe tiene que ser incorruptible. Cuando todo está en contra, el héroe debe de mantener esa postura, ¿no? De hacer el bien. En el momento, o bueno, ¿tú qué dices? O sea, ¿tú crees que el héroe va a seguir siendo un buen héroe? Así como nosotros establecimos que es un buen villano, ¿no?
que es despiadado, que es malo, que no da lugar a discusiones a sus convicciones. El héroe puede dar lugar una discusión respecto a sus valores. Mm, Pues mira, ahí es cuando para mí el héroe no debe de dudar, Ujú. nunca. O sea, y cuando yo digo nunca son en los aspectos a veces tan sencillos como puede ser abro la puerta o no, o a como decir como se lo plantearon muchas veces en la película de Endgame, que fue de podemos viajar, obtener las gemas, chasquear los dedos y que todo vuelva hasta la normalidad. Pero nosotros somos los que lo vamos a hacer, no el mundo, no Thanos, nadie. Más al final de cuentas, alguien tiene que hacerlo. ¿Y quién fue la única persona que no dudó? El Capitán América en este caso. Y todos pueden decir, no, es que él ya estaba acostumbrado a la vida, esos 5 años. Le digo, miren, él era una persona que estuvo décadas congelado. Se despertó en un mundo que no conocía, conoció gente que tenía habilidades que nunca comprendió. Pues él era una persona de guerra. Él para eso fue creado en este caso. Pero yo, en las películas que le he visto actuar y en los cómics que he leído de él, él siempre ha dicho que a veces el ser héroe conlleva muchas responsabilidades y lamentablemente no siempre vas a poder salvar a todos, porque esa es una realidad muy grande y que te lo plantearon en la película de Civil War. Un daño colateral que cometió una persona que él estaba entrenando, que al final de cuentas costó la vida de mucha gente, pero pues como él dice, evitamos que fuera algo peor Sí. y nuestras manos van a seguir siendo las que protegerán al mundo. Y al final de cuentas, como se lo planteó el papá de T'Challa, ellos querían paz, un ejemplo, ellos querían que los seres estuvieran controlados y todo eso, pero la verdad eso nunca va a funcionar, porque al momento que tú le digas al héroe qué hacer y qué no hacer, deja de ser un héroe y se vuelve o un soldado o se vuelve un activo para el gobierno. Sí, un Y eso, empleado. a un empleado, y eso es lo que él no quiere, y eso realmente es cierto. Eso Stark nunca lo pensó porque dijo, bueno, pues mucha gente piensa que por lo que le dijo la señora, de que su hijo había muerto en su COVID y todo eso. Pero no, o sea, al final de cuentas, él quizás se puso a pensar en toda la gente, en todos los que todo lo que ha ido pasando en las historias, pero pues cometió el error al pensar de que darle control al gobierno, como se lo pidieron en varias ocasiones atrás, iba a ser la razón correcta. Nunca iba a Ujú. ser la razón correcta. Y eso en la película, en las películas, en las últimas películas, se lo dijo el capitán. O sea, ¿quién tiene la razón? ¿Yo o tú? Y es como que, te aseguro que en su momento en privado le dijo, pues obviamente la tenías tú, dice, pero nunca quise Ujú. hacer. O sea, Sí. y ellos lo han dicho, somos los mejores amigos, pero pues al final de cuentas el ser héroe conlleva una gran responsabilidad, como lo dijo el tío Ben, y una gran responsabilidad muchas veces conlleva que cuando llegue el momento de tomar la decisión, no dudes. Si ya decidiste que va a ser esa decisión, no dudes y afronta Ujú. las consecuencias, como lo pudo haber hecho Peter en ese momento. Salvo a mi tía, bien, voy a vivir con las consecuencias de que quizás 10, 20 o 100 personas fallecieran a causa de mi decisión, o salvo a la gente y voy a vivir con que la tía May no pudo ser salvada, pero le di al mundo la oportunidad de seguir viviendo un día más. Sí. Y creo que ese es un punto muy importante. El villano no puede vivir con las consecuencias de su equivocación o con las consecuencias de su decisión. Él no puede vivir con eso. Él tiene que ganar sí o sí. Tiene que imponer su postura sí o sí. Y como en el caso de Joel. O sea, Joel salvó a Ellie, pero sabía que tenía consecuencias por ello. Y creo que vivió los siguientes años como que pensando que en algún momento se le iba a regresar. Se volvió un tipo más pacífico, menos violento, lo que tú quieras, pero él se ve que en algún momento tenía que pagar por lo que hizo. Y él vivía tranquilo con esa idea, ¿no? Porque no le pesaba lo que le fueran a hacer, porque él ya había ganado con tal de ver a Ellie bien.
creció, maduró, no sé, tuvo una pareja, lo que tú quieras, ¿no? Aun cuando él fue odiado por ella. Al final obtuvo lo que él quiso y puede vivir con las consecuencias de eso, que es su posible muerte y el desprecio de la que él considera su hija. En el caso de los villanos, no. El villano sí o sí tiene que ganar. En el caso de Thanos, eh, ganó, sí, pero cuando vio la posibilidad de que no se cumpla su plan, puchi vida, se hizo hasta lo imposible para viajar en el tiempo, en robar las gemas, destrozar el cuartel de los Vengadores, hizo todo lo posible con tal de no perder. Y pasa lo mismo con cualquier otro villano, con el Duende Verde, con el Doctor Octopus corrompido, con Pain en su mejor momento contra Madara, Freezer en su mejor momento, y que un villano que sí se mantuvo su postura hasta el final y ganó, o sea, ojo con eso, ganó, que yo no sé si tú recuerdas alguno que haya ganado, pero yo recuerdo uno que ganó y se quedó así, que ganó, fue Zamasu en Dragon Ball. Ese vato sí ganó, consiguió lo que quiso, destruyó la humanidad por completo. Y no solo la humanidad, se quedó sin universo. Al final él logró lo que quiso, eliminó a los humanos de la existencia. Porque precisamente, aun cuando, entre comillas, lo mataron o lo derrotaron, no pudo vivir con las consecuencias de su derrota. Pues mira, yo sí tengo uno que ganó y pues en este caso fue Bane en la última película de Caballero de la Noche. Y aquí es donde, ¿cómo que ganó? Ganó porque demostró la verdad que ocultaban de Harvey Dent, acabó Ujú. con el comisionado Gordon, en este caso en el sentido de que no solamente lo expuso de que fue un mentiroso, sino también, al final de cuentas, él era el que protegía, entre comillas, a Batman. Acabó con Batman de manera física, mental y emocional, de las tres maneras. Y también acabó con la ciudad. Acabó con una Ujú. ciudad y puso al mundo de rodillas por la bomba que cargaba ahí. ¿Y te quedas, amigo? Él era el rey. O sea, en esa película él no era el hombre fuerte, que quizás muchos a veces consideran un poco tonto, no. Él fue el estratega que planeó con tiempo, que lo hizo paso a paso y logró cumplir su victoria. Y a veces te quedas pensando, muchos dicen que no ganó porque al final de cuentas, la gente pudo evitar que explotara la bomba y todo eso. Y digo, no, amigo, él ganó. En algún momento él se sentó en el trono y dijo, yo gané. Ujú. Él está derrotado, la gente sabe la verdad, están bajo mi control. ¿Quién puede detenerme? Nadie. E incluso lo hacía ver a los soldados, hasta a los países contrarios, colgando a los soldados que ellos mandaban a investigar, entre comillas. Ahí les Sí. dejaba y decían, yo gané. ¿Quién va a vencer? Y, o sea, te digo, eso quizás a veces, muchas veces te pone a plantear mucho y lo voy a poner como la pregunta final para que el Ok. buen Cabina ponga esta respuesta. Guay. Y voy a poner al buen Harvey Dent cuando estaba hablando ese día con Bruce Wayne en el restaurante y le dijo la frase icónica de Ujú. vives, mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para volverte un villano. ¿Tú crees que esta frase es algo que pueda aplicarse en las historias que hemos estado conociendo desde hace mucho tiempo? Sí, sí, definitivamente sí. Creo que creo que es un concepto que todos tenemos que tener en cuenta, que es todo tiene su tiempo, todo. Todos tenemos nuestros momentos, todos tenemos nuestras etapas, y en el caso de estos personajes, hablando de la ficción en general, el héroe está consciente de que va a llegar el punto en el que va a tener que dejar la batuta. No por cuestiones de que me voy a retirar, sino simplemente, pues, porque pasa, alguien más va a aparecer, y va a tomar mi lugar. La cosa es que lo que ellos están conscientes de eso, porque saben que lo que perece como tal es su cuerpo, pero los valores se depositan en otra persona. En cambio, el villano, al ser malo y tener esta parte de ego y control, porque lo que quiere es imponer su voluntad, no quiere admitir que hay alguien que pueda hacer las cosas mejor que él.
O sea, no hay manera. Y va a vivir lo suficiente para asegurarse de que su control prevalezca. Entonces, esa es como que mi forma de ver las cosas, ¿no? El héroe está muy consciente de que en algún momento su tiempo se va a acabar, de la manera que sea, pero el villano no concibe eso. O en el caso de Harvey Dent, lo plantea lo suficiente como para, dice, mueres como un héroe porque no te diste el tiempo o no viviste lo suficiente para darte cuenta que estás viviendo en un mundo podrido. Esa es la postura que creo que plantea la película, ¿no? Este, vas a vivir muchas cosas, vas a escuchar muchas cosas, te vas a involucrar en tantas cosas que vas a decir, no hay manera en la que se puedan hacer las cosas bien, de que se resuelvan las cosas de una manera ética. Y ese planteamiento que pone Harvey y que el Joker le impone, ¿no? Le voltea sus palabras de que ni modo, no moriste, y ahorita vas a ver que tu método no es suficiente para mantener el orden. Y ahí es donde se cumple la parte del villano. Y la contraparte del héroe es, voy a vivir lo suficiente con la esperanza de que sí hay una forma en la que se puedan resolver las cosas de manera correcta, como debe ser, sin perjudicar a nadie, buscando el bien común, eh, porque sí, o sea, precisamente de eso. Por más que las cosas se pongan difíciles conforme vaya avanzando el tiempo, yo me vaya dando cuenta de que las cosas efectivamente están podridas y rotas, aún hay una salida, siempre se puede escoger. Entonces, ajá, son esas dos posturas que tengo, ¿no? La primera es que el héroe reconoce que hay temporadas y hay tiempos, el villano no, por eso quiere prevalecer por encima de todo. Y la segunda postura, que es más de la película, que eh, vive lo suficiente para darte cuenta que no hay manera de vivir de una manera decente, pero el héroe dice que sí, el héroe dice que sí. Y si se va a sacrificar por ese bien común, lo va a hacer. Si es la salida para que las cosas se hagan bien, lo va a hacer. Vaya que sí. Y la verdad que, ay, o sea, a veces es tan cierto que la esperanza muchas veces flaquea ante las situaciones que pueden llegar a pasar, Sí. no solamente en la ficción, sino en nuestra realidad. Ujú. Pero bien se ha dicho de que es lo último que debe uno llegar a perder. Y Exacto. creo que lo planteas muy bien en uno de tus videos, más de Gohan del futuro, que me gusta ver esta parte de que él, estoy seguro de que miles de veces le pasó cómo no está mi papá, cómo no está Picor, cómo no está el señor Vegeta, cómo no tengo las esferas para pedir un deseo, cómo no tengo mil cosas a mi alrededor. Solamente tengo a este niño, me tengo a mí, no tengo nada. Y el caos que provocan estos monstruos día con día, eh, o sea, tantas cosas, pero él tenía esa cosa que le transmitió a Trunks, que lo llevó al pasado y regresó al futuro y lo puso en práctica, que es la esperanza, es lo que le dará ese brillo, ese fuego, esa luz al héroe, sin importar quién, qué, cómo, para darle al mundo una nueva oportunidad. Y el villano se va a encargar de una manera u otra de que ese brillo, esa luz o lo que vaya a querer representar el héroe no existe. Por eso siempre se dice que mientras los dos existan, haber equilibrio, pero si uno deja de existir, Ujú. es cuando las cosas realmente dejarán de tener un sentido y tendrá o el destino o el mundo o incluso Dios pondrá en su lugar las cosas. Sí, exactamente. Pues mi estimado Cabin, esto ha sido todo por esta segunda ocasión en la que lo hemos tenido aquí el invitado en el Gran No Podcast. Dígame cómo se ha sentido en esta su segunda vez aquí con nosotros. No, hombre, para mí siempre un placer. Estuvo muy, muy, muy interesante la plática. Todavía tengo preguntas allí, como que en mi cabeza para filosofar y todo lo demás. Pero sí, la verdad, como que invito mucho al debate, ahí para la audiencia que digan cuál es su postura, si el villano siempre es villano, si el héroe siempre es héroe. Pero me sentí muy, muy cómodo y con ganas de que se vuelva a abrir otra vez este espacio, ¿no? Para seguir platicando de esto. Claro que sí, claro que sí. La verdad que, ¿qué te puedo decir? A veces son esas perspectivas que nos hacen falta más tomar en cuenta,
que muchas veces pueden llegar a decir, no, es que no son temas que sean tan relevantes, o no son temas de los cuales se deba de tomar tanta importancia, pero son a veces esas cosas, esos pequeños detalles que hace que uno pueda o valorar más la historia o el sacrificio que alguien hizo y tomarlo de ejemplo a futuro si es necesario, porque, a ver, es como decir, yo no quiero ser ese, que muchas veces lo puede decir la gente, yo no quiero Ujú. volverme ese, yo quiero ser ese el poderoso, el que influye, el que ayuda, el que impulsa, el que a pesar de todas las dificultades logró volverse esa luz en el mundo, pero también uno debe de tomar de ejemplo que el que es el contrario, muchas veces pensó, decidió volverse quizás el bueno y no pudo hacerlo, porque lamentablemente, como lo volvemos a tomar en cuenta, o fue quizás el destino, o la vida, o él tenía que ser ese malo, pues lamentablemente a veces era como que si no lo hago yo, alguien peor lo puede llegar a hacer. Entonces es mejor que lo haga yo a que Sí, otra persona. sí, sí, Y sí. claro, puedo estar equivocado, no sé, ahí que tú que pongas en perspectiva. No, no, definitivamente. O sea, siento que este, si hay un bien, tiene que haber un mal también. No, mal dicho, no sé si sería un mal necesario, pero es que si le sigo me vamos a tardar más. Y yo no tengo bronca, pero sí está muy bueno el planteamiento. Sí, sí, sí. Ya lo sé, ya lo sé. Mira, es que también no quiero ponerlo tanto porque esto da para diferentes partes. Tampoco puedo Sí, tirar todo el material. ¿sabes, sabes cómo lo siento? Dice no me acuerdo quién lo dijo, pero dice que las buenas pláticas no se acaban, simplemente les pones pausa, ¿no? Entonces, Así es. les pusimos pausa a la anterior, la continuamos en esta, ahorita le ponemos pausa a esta y la continuamos en otra, porque sí está muy chido el tema. Sí, sí, créeme que, como lo vuelvo a decir, es un placer el tenerte aquí. O sea, cada vez que platicamos, son temas que a veces me impresionan y yo me quedo amigo. O sea, a veces son, como lo vuelvo a decir, son esos temas que tocas con una persona que te hace verlo de diferentes maneras. Y créeme que los Sí, que escuchen esto van a decir como que, no, tiene razón, o no, mira, yo te pongo esto. Y lo comentan y lo comparten. Y más gente lo ve y más gente pone en práctica. Pero sí, o sí. sea, créeme que hay veces en las cuales también a ver, tengo que ser como que honesto, siempre digo, tengo que poner pausa porque aquí esta información vale millones, McFly, tengo que darme chance. Sí, sí. Sí, sí, porque sí, también si lo tiro todo de golpe, pues no me da el cassette, jóvenes, perdón. Y Sí, sí luego, pasa. La computadora dice que ya, jefe, por favor. sí. Ay, no, no. Pues, estimado cabrón, nuevamente gracias por estar aquí. Te agradezco que te compartas de tu tiempo y tu sabiduría con nosotros. Y pues, ya sabes que la invitación está abierta para que nuevamente estés aquí con nosotros y nos des otra nueva platicada en este que es tu casa, la casa de todos nosotros en el no podcast Viaja al Nuevo Mundo. No, mi estimado, creo que muchas gracias, gracias por brindarme el espacio, por brindarme la confianza, por la muy buena plática. Pues espero que así como nosotros platicamos y yo me llevo algo de lo tuyo y yo sé que tú te llevas algo de lo mío, la gente que igual escuche se lleve algo, ¿no? Para cotorrear, para llevar a debate con sus amigos y todo lo demás, pero que salgamos enriquecidos, que más allá de una caricatura o lo que sea, es algo que nos podemos llevar a casa y con nosotros. Pues muchas gracias de nuevo, lo disfruté mucho y pues que un abrazo y Dios me los bendiga a todos, chavos. Ya saben, nuevamente, gracias. Y modo Cabin, igual, Dios me lo bendice, Dios me lo bendice a todos ustedes. Hasta la próxima. Chao.